Esta es la clase número 3 ya de nuestra materia de calidad de software. Bienvenidos todos y vamos entonces a continuar con el trabajo que hemos venido haciendo, que empezamos la semana pasada. Vamos en esta clase a tener 3 espacios bien diferenciados. En la primera parte se trata de la retroalimentación del trabajo realizado la semana pasada. Eso incluye ver no solamente las notas como tal, sino sobre todo entender cuáles fueron los defectos de calidad que encontré yo en esos trabajos y que justifican la disminución de notas. La mecánica es la siguiente, tu tarea empieza valiendo 100 puntos, son 10 puntos, como lo quieras ver la escala, y conforme van apareciendo defectos de calidad, por tipo de defecto tienes una rebaja de medio punto. Por ejemplo, si el defecto es un defecto, se me ocurre, de ortografía, entonces no importa si fue una falta ortográfica o fueron 100 faltas ortográficas, la rebaja es por tipo de defecto. Ahora, hay defectos que son más, digamos, importantes o de gravedad, esos tienen una rebaja de 1 punto. Por ejemplo, si te faltó contestar una pregunta de las 8 que había que contestar, por ejemplo, en un cuestionario, eso es 1 punto menos por incumplimiento de las especificaciones. En definitiva, es súper importante que como ingenieros, tanto si estamos en desarrollo como en calidad, nos acostumbremos a, primero, leer bien las especificaciones. Segundo, hacer el trabajo, desarrollar el trabajo acorde a la especificación. Tercero, antes de entregar, hacer un control de calidad. Como ustedes vieron en el capítulo que leímos en esta semana, el control de calidad significa que una vez que tú tienes un producto entregable, haces una revisión final de calidad para evitar que ese producto llegue al cliente con defectos. En este caso, yo hago las funciones del cliente que recibe tu trabajo semanal y aspira y espera a tener un producto de la mayor calidad posible. Entonces, ese es un poco el mecanismo y la importancia de la retroalimentación radica que al descubrir los defectos que hemos cometido en los productos o entregables previos, se entiende que en entregables futuros pues vamos a evitar cometer los errores que nos llevaron a esos defectos. Esto para ir ya usando la terminología de calidad que, como vimos en el capítulo 1, distingue el error que comete el humano versus el defecto que es insertado en el producto como resultado de ese error cometido y versus el fallo, que es ya la ejecución del defecto en el ambiente de operación y que tendrá las consecuencias negativas que correspondan a la magnitud del fallo producido. Entonces, bueno, una vez más, bienvenidos. Esa es la primera parte de retroalimentación. Haremos una pausa activa a la mitad de la clase y terminaremos con la última parte, que es siempre la definición de las tareas académicas y los aprendizajes planteados para el siguiente ciclo de trabajo. Entonces, manos a la obra. Les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a revisar primero cómo están las notas de esta semana. Déjenme ubicarles acá en mi detalle de notas. Y voy a agrandar esto para que ustedes puedan ver con mayor facilidad. Entonces, en verde, las tareas que hemos cumplido hasta ahora. La tarea de foro de calidad, como habíamos quedado, había que retomar esa tarea y mejorar la acción en cuanto a la concretitud de esa acción. Y por lo tanto las notas han mejorado en consecuencia también. En el caso de Andrés, la rebaja es más bien por un defecto de calidad que tiene que ver con temas de ortografía o de tildes. No recuerdo exactamente el defecto, pero está señalado en la retroalimentación de Turnitin, que ya vamos a ver cómo la podemos revisar. En el caso de la tarea de video, pues esa sí ya tenía desde la clase pasada una nota fija. Y la nueva calificación que tenemos es las calificaciones con respecto a los ejercicios del capítulo del aporte 1, donde había que resolver todos los del capítulo, que eran 8. Y ahí tienen ustedes las notas. Como digo, las rebajas pueden haber sido de medio punto,
para un defecto de calidad medio y 1 punto para un defecto de calidad alto o grave. Y obviamente la no entrega de una tarea implica no calificación. Si desean, pueden tomarles una captura de estas notas para que la tengan para su registro. Y vamos entonces a ver la retroalimentación, porque la nota como tal no es lo que nos sirve, sino más bien el entendimiento de dónde podemos mejorar. Entonces, voy a empezar nuevamente con el foro. Este foro es importante porque esta acción concreta de mejora que nos hemos planteado es una acción que la vamos a ejecutar, de hecho, a lo largo del semestre. Y vamos a tener al menos 2 iteraciones. Entonces, cuando lleguemos al capítulo respectivo, vamos a utilizar un método específico que se llama PDCA para plantear una siguiente iteración del trabajo de acción de mejora. Porque en eso consiste la calidad, en proponerte mejoramiento continuo, ir haciendo mediciones y sobre la base de esas mediciones ir mejorando en las futuras iteraciones tu planificación y ejecución de tu acción de mejora y por ende de tus resultados. Donde estos resultados pueden ser productos entregables o servicios entregables. Entonces, por eso la importancia del foro sobre la acción de mejora de la calidad de tu vida. Por cierto, están aquí ya publicadas la clase anterior, la del día viernes también para su revisión. Y entonces voy a ubicarme sobre el foro para indicarles a ustedes el ejemplo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un complemento adicional a la acción concreta. Entonces, ya las acciones efectivamente las veo concretizadas. Necesito que Brian Ariel también proponga su acción, porque esa no me está faltando, pero de los otros 5 compañeros, pues está completa la acción como tal, ya está más especificada, tanto en duración como en periodicidad, como en acción concreta que se va a hacer. Ahora lo que necesitamos es establecer mecanismos de medición. Entonces, para ello, les he puesto a ustedes acá mi entrada, respondiendo al foro, con el ejemplo para que ustedes se guíen y puedan en esta semana aumentar esta parte que nos falta de las mediciones, ¿no? Entonces, voy a leer mi entrada completa. Dice, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de mi vida. Si bien es cierto, el foro se titulaba para mejorar la calidad de tu vida, cuando yo escribo, obviamente lo tengo que hacer en primera persona porque eso implica apersonarme de lo que voy a escribir y de lo que voy a proponer. Entonces digo, en mi caso, los 3 aspectos que en este momento son fundamentales para mejorar la calidad de mi vida son la autorrealización, la salud psicológica y la salud física. Y la acción concreta que me propongo ejecutar es hasta el último día de clases del semestre 2020B, que es una fecha concreta definida, el 15 de marzo de hecho. Voy a realizar 5,000 pasos diarios combinando caminata y trote, con el objetivo de bajar de peso en un promedio de 2 libras mensuales. Entonces, fíjense en que aquí, adicional al tema del alcance en tiempo, que en este caso es hasta el último día de clases del semestre, se entiende desde el inicio, y de la periodicidad, que en este caso es diario, he colocado yo mi manera de medir lo que voy a hacer. En mi caso son por pasos, voy a medir 5,000 pasos, aprovechando que tengo la posibilidad de tener el reloj que me hace la medición. Entonces, por ejemplo, esto lo empecé ayer, y el día de hoy, pues, igual que ayer, me levanté 1 hora antes de lo que solía levantarme. Me acosté también 1 hora antes para mantener las horas de sueño y mi reloj me está marcando ahorita 7,638 pasos, porque esta mañana hice, me tomó más o menos 1 hora y 15 y me pasé un poquito de los, casi llegué a los 6,000, y como también he estado haciendo alguna actividad adicional durante la mañana, pues ha subido, veo, hasta 7,600. Entonces, ya he cumplido mi meta del día de hoy de los mínimos 5,000 pasos. Entonces, es importante fijar el valor mínimo y si deseas también puedes fijar un valor máximo. Es correcto lo que hicieron ustedes en cuanto a métricas, y todo esto lo estamos haciendo como un ejercicio previo a entrar a las métricas de software, además que van a tener que medirlas en el proyecto.
También decía, es válido medir por tiempo. A algunos de ustedes dijeron, me voy a dedicar 30 minutos diarios durante tales días a hacer tal actividad. Entonces también está bien acotado y luego yo podré saber si cumpliste o no con esos 30 minutos, si fueron menos o si fueron más. Le añadí yo una cosa adicional que es opcional en el caso de ustedes, que es ponerme un objetivo medible. Entonces, yo no sé si lo pueda cumplir, no tengo idea porque nunca he hecho dieta de bajar de peso, pero se me ocurrió decir que quiero bajar de peso 2 libras mensuales. ¿Sí? Entonces, ahí la acción concreta se mejora en el sentido de que tengo algunos números que me permiten a mí poder luego hacer mediciones, tanto de lo que se llama una línea base. El baseline es súper importante en lo que es gestión de configuración de software y lo que es evaluación de calidad. Entonces, establecer la línea base, que es los valores con los que arrancas, y luego poder ir haciendo benchmarks, que es comparativos, ¿no? De la línea base contra los distintos valores conforme vas evolucionando. Por ejemplo, nosotros podemos hacer esto para medir el desempeño de un producto de software en referencia al tiempo de respuesta. Entonces empieza con un tiempo de X milisegundos y voy afinando, qué sé yo, algoritmos, configuraciones, redes, lo que tenga que afinar y voy bajando ese tiempo de respuesta hasta lograr mi objetivo, que puede ser, por ejemplo, disminuir el tiempo de respuesta en un 25%, se me ocurre. Entonces, siempre tenemos que pensar en función de cosas cuantificables, medibles y comparables. Entonces, ahora viene el siguiente asunto, que es al que quería llegar el día de hoy para seguir avanzando con esta tarea que nos hemos propuesto, que es crear tu base de datos de mediciones. La única manera en que vas a poder hacer estos benchmarks, estos comparativos, estos análisis, saber si se cumplió o no, si se llegó o no al objetivo o nivel mínimo de calidad esperado, es a través de ir creando, o más bien dicho, de ir almacenando los datos históricos de tal manera que luego puedan ser utilizados para cálculos y comparaciones y establecimiento de tendencias también. Entonces, mi base de datos de mediciones queda de la siguiente manera y les invito a que ustedes piensen en un mecanismo que les permita guardar la data que van a ir almacenando con respecto a ustedes a la par que ustedes vayan ejecutando su actividad de mejora, las tareas o las acciones concretas de la actividad de mejora, para luego poder cuantificar los resultados. Entonces dice así, base de datos de mediciones. Voy a llevar una hoja de cálculo, es decir, no me voy a sofisticar demasiado, simplemente creé, de hecho ayer, una hoja de cálculo en Google Docs para poder tenerla en la nube. Y entonces en esa hoja de cálculo voy a anotar al final de cada día, entonces me estoy poniendo cuál va a ser mi mecanismo que me va a permitir a mí ir almacenando ese dato, que es al final de cada día, el número de pasos que indique mi reloj. Y cada domingo, antes de desayunar, voy a medir mi peso y lo anotaré también en la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la manera en que yo voy a ir almacenando la data que voy a necesitar para poder hacer luego la evaluación. Entonces, por ejemplo, cada mes o al final de este bimestre, yo podría hacer un corte y hacer un comparativo del peso de base línea con el que empecé. Me pesé ayer y ya tengo anotado mi línea base. Y pues esperando, como digo, un tiempo prudencial, en este caso unos 2 o 3 meses, podré hacer un primer comparativo para ver si en efecto he logrado bajar de peso y también podré sacar las cuentas para saber si el promedio me da o no me da 2 libras mensuales, que es lo que me he propuesto. Entonces, les pido que hasta el día viernes ustedes ingresen una nueva entrada en donde aumenten esta parte de su explicación de cómo va a ser su base de datos de mediciones. Preguntas hasta ahí, queridos chicos. ¿O todo claro? ¿Me ayudan con un like si es que todo está claro? Para saber que están ahí también. Ok, chévere. Ricardo, ¿algún problema? Todo claro. Bien. Y Brian, señor Brian.
Gracias, chévere. Entonces, eso hasta el día viernes, por favor, antes de como siempre, tenemos que hacerlo, perdón, quedamos a hacerlo hasta el día viernes a las 9 para yo poder revisarlo antes de la clase. Ok, entonces, quiero mostrarles ahora cómo funciona el tema del Turnitin, para que todos ustedes puedan acceder a sus retroalimentaciones y revisar con calma cuando necesiten chequear qué es lo que necesitan tener claro, porque también existe lo que se llama patrones de cometimiento de errores. Entonces, tú tienes que irte conociendo cuál es tu patrón de cometer errores como desarrollador, por ejemplo, o como diseñador de pruebas, o como tester, como tal. Entonces, tú ya te vas conociendo a través de estas bases de datos en donde vas alimentando la información de dónde por lo general te equivocas y vas estableciendo mecanismos que te van a ayudar a evitar equivocarte las próximas veces. De eso se trata el aseguramiento de la calidad de software, que es uno de los conceptos importantes que vimos en el capítulo 1. Entonces, les voy a mostrar acá la resolución de los ejercicios del capítulo 1 para ver los defectos de calidad. Entonces, desde la pantalla de profesor, como ustedes ven, yo puedo ver obviamente todas las tareas y cuando quiero calificar, entro a esta plataforma, o sea, entro directamente a la plataforma de Turnitin, en donde yo puedo ver obviamente de todos ustedes. Para ver desde tu parte lo que tú tienes que hacer, voy a abrir aquí otra pantalla, es de igual manera ir directamente, en este caso a Turnitin, porque lamentablemente no tiene buena API, no tiene buena interfaz con el Moodle. Y aquí, en la opción de login, lo que vas a utilizar es tu correo EPN y tu password si es que te acuerdas. Si es que no te acuerdas el password o nunca tuviste un password, de hecho tu usuario existe, por eso ya puedes enviar la tarea, obviamente lo que tienes que hacer es decir que perdiste tu password. Aquí te va a pedir dos cuestiones, el correo, que tiene que ser el correo PN, y tu apellido. En este caso debes poner los apellidos, como está este ejemplo, con mayúsculas y tus dos apellidos. Y entonces te va a mandar al correo el típico enlace para que puedas crear un password y ya puedas entrar. Si no te funciona con los dos apellidos, pruébale con los dos nombres, porque a veces el Turnitin desde el Moodle recibe al revés. Aunque yo estoy segura que en el caso de nosotros les debería funcionar con los dos apellidos con mayúsculas. Entonces, prueben eso y van a poder accesar cuando le das clic a tu tarea enviada a esta interfaz, en donde tú puedes ver estos tres elementos que son importantes. Primero, acá arriba, la nota, que en este caso estamos parados sobre el trabajo de Ricardo y su nota es 90. En este lado de acá, el listado de los defectos de calidad. Esto es súper importante porque necesito que tú vayas de manera individual analizando cuáles son los defectos de calidad que cometes para evitar cometerlos en tareas futuras. En este caso tenemos los siguientes, traducción del inglés, ya vamos a ver cuál fue específicamente el defecto, medio punto menos, y el siguiente, la referencia no cumple con IEEE para formatos, para el formato capítulo del libro. Entonces, 0,5 cada uno es un punto menos, por lo tanto la nota de 9. Ahora, en esta parte de acá, donde está ya tu tarea como tal, vas a encontrar señalado de dos maneras posibles. La una manera es como un comentario. Entonces, si abres el comentario, aquí vemos que el problema es que Ricardo utilizó como traducción error, defecto y falla. Y lo que es, y la manera correcta de traducir es error, defecto y fallo. Entonces, para nosotros software failure se traduce como fallo de software, no como falla de software. ¿Sí? Es sutil la diferencia, pero es bien importante. Una falla es, por ejemplo, cuando, no sé, tú vas a un almacén de saldos y te venden, o vas a un almacén y vas a comprar en saldos y compras, no sé, una prenda de vestir con falla. Entonces, la falla puede ser cualquier cosa de calidad, le falta un botón, tiene un pequeño descosido, yo qué sé. Entonces, esa es una falla, ¿no? Que tiene el producto y por eso está en saldos, porque ya su calidad no es 100%.
En el caso de productos de software, que son productos lógicos, no hablamos de fallas, sino que lo que se acostumbra dentro de la teoría de la ingeniería de software es hablar de fallos de software, que en inglés son software failures. Entonces, no se olviden que la traducción correcta de failure en nuestro caso es fallo. Y luego dice lo de la referencia. Entonces, aquí podrías encontrar más comentarios o también lo podrías encontrar como un subrayado, un tachado en rojo. Cuando sea obvia la falta, simplemente tacho el lugar para que te des cuenta dónde está. Y en el caso de Ricardo, pues aquí están las referencias, ¿no? Entonces, aquí puedes ver que de acuerdo al formato IEEE, en esta parte debería estar el título del libro y no está. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene esta referencia. Vamos a ver rápidamente los defectos de calidad de todos para poder hacer un listado general como curso. En el siguiente trabajo tenemos un defecto de calidad de tipeo, el mismo defecto de traducción del inglés y un defecto grave con asterisco. En este caso, Bolívar Andrés tiene incorrecta la respuesta número 4. Por cierto, ya vamos a hablar de las respuestas y cuáles eran las respuestas correctas, pero podría también Bolívar Andrés encontrar aquí dónde están sus problemas, ¿no? Entonces aquí dice que conlleva es una sola palabra que va unida, ¿no? Entonces yo le tomé como un defecto de tipeo en este caso. Está el tema del fallo nuevamente, que está mal traducido, y la respuesta 4, que no es la que debía ser. Acá tenemos la respuesta 2 incorrecta, en el caso de Brian, del señor Brian. Un problema de puntuación, entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces aquí está el tema de la falla y el fallo, que ya habíamos hablado. El problema de puntuación está acá. Entonces acá le señalas y dice, después de viñetas o numerales debe ir inicial mayúscula. En este caso están con minúsculas, ¿no? Entonces ese es un defecto pequeño, pero defecto al fin. Baja la calidad del entregable. Y no cumple con el formato IEEE, podemos ver cuál es el motivo en este caso. Y si le abres acá, el formato dice que entre dos autores debe ir la palabra and, si estás en inglés, o y si estás en español. Y aquí no están separados los dos autores, porque son dos, y parecería que está uno. Aparte que Eilan April, el nombre es Eilan y debería estar con A punto, y Clau debería estar con C punto, porque también el formato dice, de hecho lo voy a corregir ahorita, el formato dice que debería tener inicial y apellido, en ese orden, ¿no? Entonces hay varios errores aquí. Veamos si hay algo más adicional en alguno de los otros trabajos. Creo que eso es todo. Estos son los trabajos no entregados, que obviamente tienen 0 por no entrega, y hasta ahí estamos. Entonces, quisiera hacer un alto aquí para escuchar opiniones de ustedes con respecto a la calificación y con respecto a este mecanismo de darnos cuenta de los defectos de calidad que cometemos con obviamente, la intención de no volverlos a cometer. Bolívar Andrés, quisiera tu opinión, por fin. Sí, pero fíjate que tenía una consulta con lo que Claro. es respecto al error que usted nos pone como falla y fallo. Ajá. Bueno, yo revisando en la RAE, igual creo que mis compañeros también concuerdan. Falla y fallo está como sinónimos, ¿no? O sea, al final resultan ser lo mismo. Y bueno, eso es lo más porque si nos baja 0,5 y 0,5 es tanto Claro, ya representa. por una... Bueno, primero, tienes toda la razón, la RAE no diferencia. Incluso si tú vas al Google Translate y le pides que te traduzca fallo o falla, ambas van a ir a failure o al revés. Si le das failure, te va a salir falla. Entonces, sí, obviamente Translate es un referente, obviamente la RAE es un referente en español, pero ya específicamente nosotros tenemos que ir como referencia a los textos de ingeniería de software.
y cómo en los textos de ingeniería de software se utiliza la palabra, o más bien dicho, cuál es la palabra que se utiliza. Lamentablemente, sí es verdad que en el caso de, en general, de ingeniería de sistemas y en software también, al ser un subconjunto, tenemos problemas con el tema de traducción de cuestiones en inglés. Tanto es así que muchos términos a veces es mejor usarlos directo en el inglés, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, tratamos de usar los términos en español cuando estos términos ya son usados en la generalidad. Cuando estos términos todavía no son usados en la generalidad y hay textos diversos, o sea, vas a un texto y te dice de una manera, vas a otro y te dice otra, tal vez es mejor utilizar la palabra en inglés. Entonces, en terminología de ingeniería es complicado el tema del inglés y el español, pero te invito a que revises textos de ingeniería de software y entonces te vas a dar cuenta que la palabra que se utiliza prominentemente es la palabra fallo de software. Y nosotros pues estamos acá aprendiendo un vocabulario adecuado dentro de nuestra profesión, entonces por eso es que yo lo considero un defecto de calidad. Obviamente estamos aprendiendo, ¿no? Pero te agradezco por haber hecho la consulta y hacerlo notar. Y sí, o sea, la RAE vale, pero después de eso tenemos que afinar un poquito más a los textos propios de nuestra profesión. No sé si eso te satisface como respuesta, Andrés. Sí, profe. Bueno, en este caso, tal vez, como usted mismo dice, tal vez sea mejor utilizar el término en inglés. Aunque bueno, yo también estuve revisando algunos papers que aparecen en el Google Academic e igual aparece como falla, pero bueno, o sea, también estamos para aprender. Así es. Y hay que ir a los textos, digamos, a los textos oficiales, ¿no? Porque los que escribimos papers también cometemos defectos de calidad. Entonces, claro, siempre, y eso es lo importante de nuestra profesión acá, de la especialización de calidad, volvernos muy críticos con todo producto que recibimos y siempre verlo desde la perspectiva de dónde están los defectos y obviamente cómo podemos ayudar a que ese producto mejore. O sea, nuestra idea no es decir que las cosas están mal hechas, sino más bien dar recomendaciones para que puedan estar mejor de lo que ya está. No sé si alguien tiene alguna otra duda con respecto a esta parte de cómo vamos a trabajar. Disculpe, Claro, Sandra, Ismael, cuéntame. reviso mi trabajo. Quería ¿No ver. revisamos el tuyo? No. Bueno, veámosle de una vez ya que estamos aquí. No sé por qué a veces nos salen todos, pero si yo te busco acá, tienes 90 y veamos. La interfaz entre Moodle y Turnitin no es perfecta. Entonces, como viste, en el otro lado no salió, pero aquí estás. Y igual le puedes revisar tú. En este caso hay dos defectos de calidad encontrados en tu trabajo. Por supuesto puede que haya más, de hecho, ¿no? Porque tampoco pues yo hice una revisión súper mega detallada, que sí lo hubiera hecho si el trabajo de Ismael, por ejemplo, implicara que si él comete un error y se inserta un defecto, a lo mejor alguien se muere, y mi trabajo es revisar la calidad del trabajo de Ismael, entonces a lo mejor sí hubiera hecho una revisión súper extra, mega meticulosa. Entonces, debo confesar que no hice una revisión meticulosa de los trabajos, los leí, pero los leí relativamente rápido. En todo caso, encontré dos defectos, uno de puntuación, que es un defecto pequeño, por su medio punto, y el de traducción, que me imagino que es lo del fallo también. Veamos. Entonces, aquí está el defecto de puntuación, es un defecto muy sutil. Después de un punto seguido, dice, debe ir un espacio. Y aquí está estorbando ahí está. Aquí voy a poner más abajo, más al ladito, pero si tú te fijas, de gana lo moví, pero el punto estaba pegado aquí está. Concisos, punto, espacio, personalmente. Yo sé que estoy hilando súper fino, van a tener que tener paciencia conmigo porque lo que estoy queriendo hacer aquí es hacer un punto de los temas de defecto. Y para nosotros ningún defecto es menospreciable o ningún defecto es de decir, bueno, ya no importa.
Sí, porque el rato que tú dices ya que, ya nada, no más es un espacito y no le hagamos caso, entras en disminuir tus estándares de calidad y puedes llegar a un punto en que llegues a la mediocridad. Digas, así solo son espacios, así solo son tildes, así solo le faltó poner en la interfaz la validación del estado de no sé qué. ¿Sí? Entonces tenemos que procurar ser muy estrictos, esa es la palabra, con los defectos y tomarnos en serio todos, los chiquitos y los grandotes. Este es un chiquito, pero la idea es que tengamos presente y ninguno de nosotros volvamos a cometer un defecto así, que además no nos cuesta nada corregirlo. Y la traducción, nuevamente el tema de fallo y falla, ¿no? Que les insisto y en eso sí les pido que aceptemos la corriente general de que en español failure se dice fallo cuando estamos hablando de fallos de software. ¿Sí? No sé, Ismael, si tienes algún comentario con respecto a tu nota y tu tarea. Bueno, no, en lo de la puntuación sí me doy cuenta de que me he equivocado. Poner atención la siguiente vez. En lo de fallo, bueno, yo ahí sí concuerdo con mi compañero Andrés porque, como le digo, o sea, en el Google Académico, en varios papers, la palabra falla está presente. Aparece como falla. Ajá. Y, Bueno, y la puedo verdad, reconsiderar, mejorar la nota, no tengo problema en eso, pero sí quiero que mantengamos el vocabulario de fallo. ¿De acuerdo? Entonces voy a revisar y voy a ponerlo esa como una recomendación de calidad, así como hicimos con el tema del lenguaje inclusivo. ¿Sí? Para que no les afecte en la nota, pero por favor tómenlo en cuenta como algo que va a mejorar la calidad del trabajo ingenieril que ustedes hacen. ¿Sí? Porque si te encuentras por ahí con Laporte, por ejemplo, y empiezas a hablar en español con él y le dices la falla de software, entonces, bueno, no Laporte es mal ejemplo, con alguien que hable español que sea de software, con Pino, por ejemplo, que es una persona muy conocida en el área de software en España, y le dices la falla de software, pues te va a quedar viendo con cara de no es fallo, es fallo. Entonces, por eso. ¿Sí? Pero voy a reconsiderar la nota, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos ahora sí a ver lo que el condumio, que es en realidad el contenido, ¿no? Entonces, para ello, he abierto en el aula virtual algunos recursos para ustedes en el capítulo 1 que seguimos. Uno de ellos son las diapositivas que nos van a servir como referencia para los elementos más importantes de este capítulo. Entonces, aquí están las diapositivas del capítulo 1, que las vamos a revisar en este momento juntos. Y al final vamos a hacer hoy día un ejercicio en equipo calificado. Entonces, les pido por favor su atención a este pequeño resumen que yo voy a hacer ahorita del capítulo 1, poniendo también énfasis en las respuestas correctas de las 8 preguntas. Y al término nos vamos a dividir en equipos para hacer un pequeño trabajo que lo vamos a entregar durante la misma clase sobre digamos, una aplicación práctica de esta teoría. Porque sí, esta materia tiene mucha teoría porque debemos revisar normas, debemos entenderlas, pero también tenemos que aprender a aplicarlas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va con esta tarea de hoy. Entonces, este es el resumen que además les sirve como documento oficial para estudiar para el examen de este bimestre, ¿no? Porque obviamente el libro es extenso, lo vamos a ir leyendo poquito a poco, cada vez un pedazo, no necesariamente un capítulo entero, habrá veces que leeremos un capítulo en varias sesiones, depende también del tamaño y la complejidad de cada capítulo. Estos capítulos, el 1 y el 2, son introductorios y son relativamente sencillos, por lo tanto, por eso los hemos leído así, todo el capítulo de una sola. Igual el 2 vamos a leer todo el capítulo de una sola, pero a partir del capítulo 3 ya vamos a empezar a particionar y a enfocarnos, ¿no? Entonces, bueno, llamarles la atención esta captura del prefacio del libro, en donde Laporte empieza diciendo, ensuring software quality is not an easy task. Es decir, asegurar la calidad del software no es un trabajo sencillo.
Entonces, partir de eso, ¿no? La tarea de calidad de software, la tarea del ingeniero de calidad, la tarea de todos los distintos roles de pruebas, el jefe de pruebas, el tester, el diseñador de pruebas, el analista de pruebas, no es una tarea trivial, no es una tarea sencilla, más bien es una tarea especializada. Se requiere conocer de ingeniería en general, de desarrollo de software mucho, porque mal puedes criticar algo que tú no puedes hacer, como por ejemplo, hablando de cocina, ¿no? Entonces yo no podría criticar el trabajo de un cocinero si yo no sé cocinar, porque lo estaría haciendo desde mi memoria. Tal vez podría probar la comida y desde usuario decir, no me gustó, ¿sí? Pero eso es sobre todo una percepción, pero no podría yo como el que se come la comida hacer un criterio técnico de qué pasó, ¿no? Si fue ingredientes, si fue el proceso, el tiempo de cocción, yo qué sé, ¿sí? Entonces, para hacer una crítica técnica es necesario tener mucho conocimiento de cómo se desarrolla el producto que vas a criticar. En este caso, si vamos a hacer pruebas o control de calidad de un producto de software, se entiende que todos nosotros hemos pasado por el tema de desarrollo, ¿sí? Por eso es que el caso de Brian Ariel es un poquito especial, porque pues va a ser más difícil poder ponerte en los zapatos de alguien de calidad si nunca has hecho desarrollo. Asegurar la calidad de software no es un trabajo sencillo, como dice Laporte, y fíjense en que me estoy quedando un poco de tiempo solo en la primera oración del prefacio del libro. Y bueno, ahí también habla de que los estándares es una manera de maximizar nuestro desempeño, ¿no? Y de la importancia que tienen los estándares dentro del trabajo de calidad. Y señala 3 problemas importantes a los que nos enfrentamos. Primero, la presión cada vez más grande de entregar productos de calidad rápido, ¿no? Y como sabemos, el apuro no es buen consejero. Cuando uno hace las cosas de apuro, pues no van a salir bien. Por ejemplo, digamos que tú minimizas la complejidad de la tarea del capítulo 2. No vamos a resolver, por cierto, todos los ejercicios porque son muchos en el capítulo 2. Yo he hecho una selección de 8 ejercicios nada más. Los que considero que son los que más les van a servir a ustedes para aprender. Entonces, digamos que tú dices, no son 20, son solamente 8, pues lo haré en 1 hora, ¿sí? Y entonces resulta que cuando te sientas a hacer, te das cuenta que 1 hora no es suficiente, ¿no? Entonces vas a tener que hacerlo de apuro. Con seguridad, el producto final a lo mejor va a quedar incompleto, que es el caso de algunos estudiantes que no han podido entregar todos los ejercicios completos, o tal vez lo logres completar, pero con una gran cantidad de errores que han llevado a defectos que van a llevar a una rebaja de la nota que va a reflejar el nivel de calidad. Entonces, la rapidez nunca es buena consejera, por eso es súper importante estimar bien los tiempos, ¿sí? Entonces, cuando estimamos bien los tiempos de desarrollo, tu diseñador, tu programador, toda la gente de tu equipo va a tener un tiempo suficiente, una tranquilidad suficiente en el tiempo como para poder hacer bien su trabajo. Entonces, por eso la importancia también de las estimaciones adecuadas. Segundo problema, cada vez son más grandes y más complejos los productos de software y los sistemas informáticos y de computación en general. Entonces, hablando de complejidad, para tomar solamente un ejemplo, en mi tiempo, cuando yo empecé a aprender a programar y cuando hacía mis primeros proyectos, el software que desarrollábamos era solamente en un solo lenguaje de programación. Uno de los lenguajes que yo más usé durante mi formación de pregrado fue Pascal. Entonces usabas Pascal de principio a fin y con eso codificabas todo lo que tenías que entregar en el proyecto de software. Ahora, en cambio, como sabemos, hasta el software más trivial involucra una mezcla de lenguajes, ¿no? Entonces ahí te toca Java, JavaScript, CSS, HTML, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso marca una dimensión de complejidad. Sin decir dimensiones arquitectónicas, necesitas trabajar en múltiples capas, en sistemas distribuidos, un poco de cosas que ahora en el ambiente web
han hecho que el software sea más complejo por naturaleza. Y en cuanto a tamaño, pues puedes medirlo con algo muy sencillo como por líneas de código, ¿no? Y ahora los softwares, si mides las líneas, llegan a medir millones y millones de líneas de código, se vuelve súper difícil su mantenimiento, o puedes medir también por funcionalidad, por historias de usuario, etcétera. Como sea, en la mayoría de los casos, los softwares ya no triviales, los que se utilizan ya en ambientes de industria y empresa, contienen gran cantidad de funcionalidad, se vuelven muy grandes, ¿no? Y finalmente, requerimientos con respecto a cumplimiento de estándares y regulaciones, tanto nacionales como internacionales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que existe un estándar muy importante en el tema de usabilidad y accesibilidad que está regulado aquí en el Ecuador y que obliga a que las empresas que ofrecen a sus clientes y usuarios portales web cumplan con este estándar. So pena de tener multas y otros procedimientos asociados al no cumplimiento del estándar que está establecido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de los requerimientos de cumplimiento de regulaciones y estándares. Entonces, bueno, en la parte de fundamentos, en este capítulo, 3 cosas en lo que quiero que ustedes se concentren. Primero, en empezar a darnos cuenta las categorías o tipos de errores de software que por lo general se cometen y por lo tanto se convierten luego en defectos. Lo segundo, entender los distintos puntos de vista que existen con respecto a la calidad. Entonces, no hay ahorita un consenso general de esta es la manera y la única manera y la mejor de hacer calidad de software. Existen varias propuestas, varias tendencias. Y entonces, pues, nosotros nos vamos a guiar por este texto, pero eso no significa que haya un solo camino. Entonces, más bien tendrás que ir tú, conforme vayas teniendo experiencia, tomando las decisiones de qué técnicas utilizar dentro de los proyectos específicos que tengas a mano para productos específicos que tengas a mano. Eso es parte, de hecho, del trabajo del proyecto que vamos a hacer, aprender a tomar esas decisiones cuando tienes varias alternativas, ¿no? Y proveer una definición de aseguramiento de calidad de software. Es súper importante que al terminar este curso ustedes tengan confianza absoluta de poder explicarle a cualquier persona, técnica o no, qué es el aseguramiento de calidad de software. Y dentro de ello, qué es control de calidad de software, que es justo la última pregunta que resolvimos esta semana, ¿no? Presentarles también el SWOK, que como ustedes vieron, significa el Software Body of Knowledge, o Cuerpo de Conocimiento de la Ingeniería de Software, el cual trata de esquematizar todos los elementos de ciencia o de conocimiento que deben ser tomados en cuenta dentro del mundo de software. Y uno de ellos es el que está en pantalla, ¿no? La calidad de software. Entonces, dentro del SWOK, que por cierto ustedes se pueden bajar gratuitamente del internet, solo buscan swok.pdf y se lo descargan, se encuentra calidad de software con 4 componentes. Primero, todo lo que es los fundamentos de la calidad de software, que lo vamos a cubrir en este curso. Me voy a saltar al tercero, consideraciones prácticas de la calidad de software, que también las vamos a cubrir. Porque la teoría puede ser muy bonita, pero en la práctica hay restricciones de tiempo, hay restricciones de presupuesto, hay restricciones de personal, hay restricciones tecnológicas incluso, y entonces esas tendrán que ser tomadas en cuenta para decidir la mejor estrategia de pruebas y de calidad de software para un proyecto, ¿no? Y herramientas de calidad de software. Entonces, a través de los laboratorios nosotros vamos a experimentar de primera mano, no con muchas, pero sí con al menos algunas herramientas que se utilizan actualmente en los proyectos reales, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahí las prácticas de laboratorio con la utilización de algunas herramientas para situaciones específicas de calidad, como por ejemplo para desempeño o para usabilidad o para calidad de código, etcétera, ¿no?
Y me he saltado esta porque esta es la que casi no vamos a cubrir. Nosotros no vamos a hablar de procesos de gestión de calidad porque eso corresponde a las políticas que debe tener una organización de desarrollo o un departamento de sistemas para poder manejar el tema de la calidad, y eso ya lo tiene que hacer el gerente de calidad o el jefe de calidad o el jefe del equipo de pruebas conjuntamente con la gente de desarrollo. Entonces, sí, obviamente hemos de hablar del tema, pero nuestro sombrero principalmente aquí es de la gente técnica de calidad. Los que analizamos lo que se necesita hacer, los que decidimos las técnicas, los que preparamos los ambientes, los que utilizamos las herramientas, los que diseñamos las pruebas, preparamos datos de prueba, entre otras cosas. Ese es básicamente nuestro alcance dentro de este curso. Y por eso les quería llamar la atención sobre eso, ¿no? Básico para nosotros la definición de software, entonces vamos a adoptar esta definición de la ISO, que tiene dos partes o posibilidades, ¿no? La primera dice que el software es todo o las partes de programas, procedimientos, reglas y documentación asociada de un sistema que procesa información. Y la segunda dice programas de computación, procedimientos y posiblemente documentación asociada y datos que tienen que ver con la operación de un sistema computacional. Me gusta más la segunda porque habla también no solamente de documentación, sino también de data. Independientemente de que tú estés desarrollando, por ejemplo, en un entorno ágil, a pesar de que la recomendación del manifiesto ágil es que la documentación sea lo mínimo posible, no está diciendo que no debe existir documentación. De hecho, es conveniente que exista cierto nivel de documentación para facilitar el mantenimiento y el uso del producto. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la documentación, aunque sea ligera, aunque sea light, aunque sea mínima. Y el tema de los datos también es muy importante porque hay gran cantidad de software que sin la data no podría, de hecho, funcionar. ¿Sí? Entonces, hay que también ver el tema de calidad de datos y el tema de los datos de prueba, que es toda una historia, y vamos a ver también en algún laboratorio herramientas que nos permiten generar datos de prueba para poder hacer las pruebas más realistas. Entonces, esa es nuestra definición de software, y aquí viene la terminología de la que habíamos dicho que tenemos que cuidarnos, ¿no? En inglés, para no polemizar, error, defect and failure, ¿no? En español, según la propuesta que yo les hago, basada en los textos más usados de software, error, defecto y fallo. Entonces, como sabemos y como leímos, el error es lo que insertamos los humanos. Aquí quisiera hacer una aclaración porque, claro, para mentalizarlo está fácil hablar solo de humanos, pero ya en la vida real los errores los pueden cometer también las máquinas, ¿no? Entonces, digamos que tú tienes un robot que es el encargado de tomar los datos de temperatura de un invernadero y enviarlos al sistema, ¿sí? Entonces, este robot puede tener asimismo un fallo, incluso de hardware, y entonces enviar datos equivocados por error. Entonces, también podrían ser insertados los errores, no solamente por humanos, sino también por máquinas, ¿no? Otro ejemplo, digamos que tú vas a utilizar una herramienta que genera código de manera automática. Y esta herramienta generadora de código, tristemente, no es de calidad y también comete errores. Entonces, genera código mal hecho, ¿sí? Eso sería un error insertado por una máquina. Entonces, pueden ser humanos, puede ser hardware o puede ser software también. Entonces, como en el caso de este generador de código, que es un software, no es un hardware, pero puede también tener sus fallos y por lo tanto insertar errores. Pero la mayoría de los errores van a seguir siendo insertados por nosotros los humanos. De ahí pues nacen los defectos, que son errores no detectados en el producto o en partes del producto, incluso puede ser en un documento, en una arquitectura, en un modelo de base de datos, en una interfaz, obviamente en el código, ¿sí? Esos son los defectos que están por ahí latentes, viviendo, ¿no? Y el fallo viene a ser cuando un defecto se ejecuta.
Entonces, cuando se dan las condiciones apropiadas, ese defecto que está ahí dormido, ¡paz!, de pronto flora y al ejecutarse el fallo, tiene consecuencias, que por lo general son negativas, ¿no? Alguien pierde mucha plata, alguien pierde un negocio, alguien pierde la vida, Dios no quiera, o alguien se enferma, o el medio ambiente sufre un daño, ¿sí? Entonces, todo eso puede ser por resultado de un fallo de software. Ahora, estos defectos a veces nunca se ejecutan. Por ejemplo, digamos que yo tengo un defecto dentro de un código, dentro de un segmento de código que solo se ejecuta si se da una determinada condición. Y esa condición nunca sucede. Digamos que yo le voy a perdonar los intereses de mora a un cliente solamente si este cliente, por ejemplo, llega a cumplir más de 100 años. Y esa es una lógica de negocio. Que está equivocada porque eso no fue lo que quiso decir el cliente, ¿no? El cliente lo que quiso decir es otra cosa. Sin embargo, así fue como se codificó. Y resulta que en 5, 10, 15 años de funcionamiento de ese software, estoy exagerando porque el máximo debería ser 5, no se da el caso de ningún cliente de 100 años que esté en mora y entonces nunca se detecta ese fallo. ¿Sí? Entonces, nunca nos damos cuenta de que hubo ese problema de esa condición mal puesta o de ese requerimiento mal especificado. Y ese defecto vivió hasta el día en que se retiró el producto de software y nunca se hizo fallo. Entonces, eso también puede pasar. Esto es como el VIH y el SIDA, ¿no? Entonces, hay personas portadoras de VIH que son perfectamente sanas, pero hay personas en las cuales el VIH se ejecuta, entre comillas, y desarrolla el SIDA, ¿no? Con todas las consecuencias de enfermedad que tiene para el cuerpo de la persona. Entonces, esa es un poco la idea de estos tres. Voy a avanzar un poquito más. Esto quería llamarles la atención porque a pesar de que ustedes ya lo leyeron, pues es una historia anecdótica, ¿no? De dónde nace la palabra bug y por ende el término debug y el término debugging, ¿no? Entonces, como ustedes leyeron, básicamente nos remontamos a la época de fines de la década de los 40, el siglo pasado, cuando los computadores eran como bodegas enteras y tú caminabas entre la circuitería, ¿no? Y entonces Grace Hopper, que es otra, igual que Margaret Hamilton, es otra de las ingenieras de software que están identificadas en la historia del desarrollo de nuestra profesión, estaba encargado de laboratorio ese día y del Mark II, del computador, y empezó a fallar el computador. Entonces ella buscando entre los circuitos dónde estaba el problema, encontró que el problema era este bichito que está acá, y que de hecho lo puso con este masking en su libreta de apuntes, y dijo, ya sé cuál fue el problema era un bug, refiriéndose a bug como un insecto o bicho, ¿no? Y entonces desde ahí se popularizó el uso de la palabra bug como un sinónimo informal de un defecto de software. Y debug como la acción de quitar esos defectos del producto. ¿Sí? Nosotros no somos depuradores, nosotros no hacemos debugging, somos la gente que hacemos notar dónde están los defectos, pero los depuradores, por lo general, es gente especializada en desarrollo. Y los mismos quienes desarrollaron el producto defectuoso son, por lo general, los que se deben encargar de depurarlo. Entonces, eso es la anécdota del bug. Otro concepto importante de la ISO también, de la norma 12207, el ciclo de vida de desarrollo. Entonces, los procesos de ciclo de vida de desarrollo contienen actividades que las llamamos genéricas, que van a ocurrir en algún momento o en varios momentos de la vida de un software, ¿no? Y estas son el análisis de requerimientos, el diseño, el código, la codificación, la integración de componentes, el testing o las pruebas, la instalación y el soporte para lograr la aceptación de productos de software. Entonces, aquí están estas actividades de ciclo de vida como secuenciales, ¿no? Casi como un cascada. Pero eso no significa, obviamente, que la ISO esté diciendo que el desarrollo de software tenga que hacerse en secuencia. Eso ya es un concepto superado, sino que lo que te está diciendo es que cualquier proceso
de desarrollo que lleve al nacimiento de un software y por ende a que ese software pase por su ciclo de vida normal, va a tener que tener incorporadas actividades que permitan hacer análisis, hacer diseño, hacer codificación, hacer pruebas, etcétera. Estas actividades pueden ser en paralelo, estas actividades pueden ser unificadas, pueden cambiar de orden. Por ejemplo, si tú haces TDD, si tú haces Test Driven Development, como sabemos, primero haces testing y luego haces coding, ¿sí? Y de ahí das la vuelta. Entonces pueden cambiar de orden, pueden ser en paralelo, pueden unificarse, pueden repetirse, ¿no? Si tú haces Scrum y haces 3 sprints, entonces en cada uno de los sprints tendrás actividades de testing, por ejemplo, y también de coding, ¿no? Entonces, tomamos estas actividades como actividades genéricas que deben aparecer necesariamente en un proceso para reflejar un ciclo de vida completo o saludable de un producto de software. Si un producto de software no pasa por actividades de testing, ese es un producto de software incompleto, que no ha cubierto o que no ha pasado por todo su ciclo de vida. Esa es un poco la idea de esta definición, hay que tomarla en cuenta. Ahora sí, algunas de las preguntas del capítulo, ¿no? Esto responde, me parece que era la pregunta 4, citaba a este autor Beiser, y entonces él hace una lista, ¿no es cierto?, a través de unas estadísticas que logra conseguir en su estudio, y saca estos resultados. He copiado solo los primeros. El 25% dice del origen de los errores es temas estructurales, es decir, temas de arquitectura y diseño. El 22% es tema de datos, el 16% es tema de funcionalidades y su implementación, y el 10% apenas es temas de codificación. Esto para salir del mito de que las pruebas tienen que ser sobre todo enfocalizadas en el código. Sí es importante, necesario, obligatorio probar el código, pero no es lo único que hay que probar. Cuando tú pruebas código y buscas exhaustivamente los defectos de código, estás trabajando ese 10%, pero estás dejando por fuera o en segunda prioridad el 90% restante. Entonces, como ustedes ven, para ir en orden de prioridad desde la perspectiva de lo que más se tiene en porcentaje hacia abajo, pues hay que primero hacer pruebas de la parte de las arquitecturas y los diseños de la estructura. Y luego el tema de los datos. Y si recién en tercer lugar las funcionalidades y después de eso, pues el código como tal. Entonces, esa es un poco la moraleja que sale de este estudio de Beiser. Y en cuanto a las categorías, nosotros nos vamos a manejar con estas 8 categorías de errores. Tómenlas en cuenta para el trabajo que vamos a hacer ahorita, que ya termino mi parte, que son las siguientes. Primero, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con requerimientos. Es por donde primerito empiezan a aparecer, donde empezamos a cometer errores y donde empiezan a aparecer los defectos en los entregables o componentes del software. Segundo, temas de comunicación. Aquí habla comunicación cliente-desarrollador, pero en realidad comunicación de todos contra todos. Clientes con desarrolladores, desarrolladores con usuarios, entre clientes y usuarios también, desarrolladores con los jefes, entre desarrolladores, desarrolladores y testers, los testers entre sí, etcétera, ¿no? Entonces, donde hay 2 o más humanos, empiezan a aparecer problemas de comunicación. Y entonces, dependiendo de los roles que estén teniendo esos humanos, pues, cuando hay problemas de comunicación, se van generando errores y por ende defectos. Tercero, súper importante, desviación de las especificaciones. Una especificación está lista y al desarrollador o programador, por un descuido tal vez, o por querer ser interesante, se desvía de esa especificación y hace cosas que no se le han pedido o cosas que no están dichas en la especificación. A veces, por bien hacer, puedes más bien insertar defectos innecesarios en un producto de software. Entonces, es súper importante mantenerse dentro de la especificación, obviamente partiendo de que la especificación esté bien hecha, ¿no? Y ese nos lleva al problema 1, que es la definición de requerimientos. Cuarto, problemas de errores en la arquitectura y el diseño. Hay que buscar también
por todo lado, debajo de la alfombra y en todo lugar, los defectos posibles insertados por errores al diseñar y al arquitecturar el producto. Quinto lugar, recién todo lo que es errores de código, incluyendo errores en el código de pruebas. ¿Sí? Eso quiere decir que para nosotros, a partir de ahora, hay dos conjuntos de código que tenemos que tomar en cuenta. El código del software como tal y el código de nuestras pruebas automatizadas, que también se codifican y también pueden tener errores. Entonces, puede ser que si me salta a mí una alerta, no es que el producto que estoy probando, no es que el código que estoy probando esté mal, sino que el código de mi prueba esté mal. Entonces, tenemos que asegurarnos también la calidad de nuestro código de pruebas, de nuestras clases y métodos de prueba. El punto número 6, el no cumplimiento con procesos, procedimientos de negocio. Punto número 7, no usar las pruebas y revisiones adecuadas. Entonces, existen gran cantidad de técnicas y herramientas y te puedes jalar el momento de escoger cuál te conviene usar. Y octavo, errores en la documentación. Entonces también, ojo, para el trabajo que vamos a hacer ahorita, tomen en cuenta la posibilidad de que los errores sean desde la documentación y por lo tanto los defectos estén ahí en la documentación. Esta era otra pregunta, si el software se desgasta o no y cómo funciona la curva de confiabilidad. Como ustedes vieron, pues en hardware es muy sencilla y se le denomina la curva de Latina, ¿no? Al inicio hay una alta tasa de fallos en lo que se llama el periodo de mortalidad infantil del hardware y conforme pasa el tiempo, esta va disminuyendo hasta que llega a un punto estable y el hardware tiene un buen tiempo de vida útil sin mayor dificultad. Hasta que por el desgaste físico propio del hardware, por ejemplo, de un carro o de una computadora, ¿no es cierto?, empieza a fallar. Y entonces entra en esta última etapa, que es la etapa del desgaste, en donde empieza nuevamente a subir la tasa de fallos, es decir, el tiempo medio entre un fallo y otro, cada vez se acorta, se acorta, se acorta, hasta que llega un punto en que se vuelve imposible usar ese hardware y toca botarle, ¿no? O reemplazarle, porque ya el mantenimiento es demasiado costoso. Entonces, así funciona la confiabilidad en el hardware. Ahora, en el software hay dos versiones, la expectativa versus la realidad, como en los memes, ¿no? Entonces, en la expectativa tienes la curva en negrita. Entonces, en la expectativa, el software se comporta en la primera instancia en la vida de mortalidad infantil, idéntico que el hardware, ¿sí? Empieza con una tasa de fallos alta y conforme vas estabilizando ese producto de software, llega un punto en que ya está en su punto máximo de vida útil. En la expectativa, en la idealización y pensando en esto de que el software no es físico, no se desgasta, puede existir para siempre, se quedaría aquí forever, 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 pudiendo ser utilizado sin que se den más fallos porque ya todos los defectos han sido solventados. Eso es lo ideal. Lo efectivo es que la historia es más triste que eso, ¿no? Empieza así como la tina de hardware durante la infancia, y apenas estás estabilizado en tiempo de vida útil, aparece un cambio en el entorno. Puede ser un cambio de las reglas de negocio, puede ser un cambio del ambiente de operación, por ejemplo, otro software con el cual no es compatible, puede ser un cambio de tecnología, nos cambian la versión del sistema operativo base, cambios de todo tipo, ¿no? Y entonces ese cambio tiene como efecto lateral que aumenta la tasa de fallo. Y entonces empieza a subir. Aquí viene otro cambio y aumenta y así sucesivamente. Entonces, todos los cambios que aparecen en el entorno y afectan al producto van aumentando la tasa de fallo. Y como ustedes ven, la tendencia es hacia arriba. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la tasa de fallo sigue aumentando hasta que llegará a un punto en que ya, igual que el hardware, tendrá tantos fallos tan seguidos que ya será inútil seguirlo utilizando ese software y tendrá que ser retirado. En ese sentido, podríamos decir que el software sí se desgasta y que ese desgaste se da por los cambios a los que es sometido durante el tiempo de operación. Y lo triste es que mira cuánto dura en el tiempo con una vida útil estable un hardware y mira cuál es la estabilidad del software. Prácticamente no hay, casi desde el mismo día en que entra en operación ya empiezan los cambios y empieza el desgaste.
Por eso es que la etapa de mantenimiento es tan difícil y es tan costosa. Y por eso es que el software no puede servir con la misma eficiencia, con la misma percepción de calidad durante todo el tiempo que se le tiene, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta curva. Otra cosa que quería destacar es este gráfico que tenemos acá, que es el gráfico de errores, defectos y fallos nuevamente, y cómo estos se presentan en cualquier parte del ciclo de vida, desde la planificación, pasando por la construcción y las pruebas de unidad, a las pruebas con usuarios para la aceptación, al cambio a producción y al mantenimiento. En cualquiera de estos lugares, los humanos que estamos involucrados podemos cometer errores, que son estos de acá. Como ustedes ven, algunos de esos errores, no todos, terminan siendo defectos insertados en el producto. Aquí están acá, con las lunitas. Y algunos de ellos, dadas las condiciones adecuadas, como cuando un cliente pasó a los 100 años y era moroso y el software le regaló los intereses de mora que debía, algunos de esos defectos se convierten en fallos, que son estos de acá. Entonces, no todos los errores se vuelven defectos y no todos los defectos disparan fallos, pero los pocos que sí lo hacen pueden producir resultados catastróficos. Tomen en cuenta eso para el trabajito que ya vamos a hacer. Ya para ir terminando, aquí tenemos la definición de calidad de software, dos que vamos a tomar en cuenta. El establecido en la ISO 25010, que es una de las normas que vamos a estudiar y usar en el proyecto, y la establecida en la IEEE 730. Básicamente, voy a leer la más completa, que es la de IEEE, el grado en el cual el producto de software cumple con requisitos establecidos. Sin embargo, la calidad va a depender del grado en el cual esos requisitos establecidos representan las necesidades, deseos y expectativas de los stakeholders, que les podríamos traducir como de los interesados. No, stakeholder no es sinónimo de cliente, lo leí en algún trabajo y no es accurate, no es exacto. El cliente es uno de los stakeholders, pero no es el único. Los usuarios también son stakeholders. Los organismos reguladores también son stakeholders. Entonces, stakeholder es cualquier organización o persona que tiene un interés en ese producto. Eso es un stakeholder. Y todos ellos tienen sus necesidades, tienen sus deseos, tienen sus expectativas, que en teoría deben estar bien representadas en los requerimientos, y esos requerimientos tienen que estar bien cumplidos por el producto de software. Entonces, el grado en que el producto de software cumple con esos requerimientos que representan las necesidades reales de los stakeholders, eso es el nivel de calidad. Y al hablar de grado, pues estamos hablando de una cuantificación. Entonces, tiene que poder ser medido en números. Por lo tanto, la calidad de un software, más bien dicho, perdón, un software de calidad es aquel software que cumple con las necesidades reales de los stakeholders o interesados, pero respetando y cumpliendo con los costos y tiempos predefinidos, porque esos son los principales limitantes que nosotros vamos a tener, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Donde no hay presupuestos grandes para hacer software y donde cada vez nos exigen hacerlo en menos tiempo. Y eso nos lleva a la definición de ingeniería de software, sacada también de la ISO. La ingeniería de software es una aplicación sistemática de conocimiento científico y tecnológico, de métodos y de experiencia para hacer las actividades que hablábamos del ciclo de vida, ¿no? Para diseñar, para implementar, para probar, para documentar software y todas las otras actividades que involucra el ciclo de vida. Esta es otra de las respuestas, que alguien se equivocó. Aquí están los factores que afectan el cumplimiento de los requerimientos, ¿no? Entonces, los requerimientos tienen esta escala: los que son verdaderos y están en la mente de los stakeholders, los que son expresados y llegan a estar en algún tipo de documentación de requerimientos, los que son especificados y ya llegan al diseño, y los que son logrados, que ya llegan al producto y a la documentación respectiva. Y cada vez van bajando, ¿no? Si aquí había 1000 en la mente, de esos 1000, a lo mejor 700 llegan a estar en un documento de requerimientos, a lo mejor unos 500 se llegan a diseñar y a lo mejor unos 400 llegan a estar en el producto que se hace release. Y en cada uno de estos están aquí las razones por las cuales vamos teniendo esa disminución. Entonces, si en la mente del stakeholder estaban 1000
y en el producto que recibe están 400, evidentemente su percepción de calidad no va a ser del 100%. Haciendo una cuenta muy plana sería de un 40%, porque recibió solo el 40% de lo que él esperaba en su mente, ¿sí? Entonces hay que ir disminuyendo la brecha entre los requerimientos verdaderos, expresados, especificados y logrados. Y eso lo hacemos a través del aseguramiento de calidad de software. Nosotros bregando detrás de los desarrolladores para que traten de hacer el producto de software de mejor calidad posible. Así como yo estoy ahorita detrás de ustedes tratando de que hagan sus trabajos de la materia de la mejor calidad posible. Ese es un poco el contexto o el paralelismo que yo quiero mostrarles a ustedes. Y para terminar, la definición de aseguramiento de calidad de software, conjunto de actividades que definen y evalúan la adecuación de un proceso de software. Noten que hablamos del proceso, ¿no? De cómo se desarrolla para proveer evidencia que establezca confidencia o confianza en que ese proceso de software es apropiado para producir productos de software que tengan una calidad aceptable para los propósitos que fueron desarrollados. ¿Sí? Entonces, el aseguramiento de la calidad de software tiene que ver no solamente con el producto final, que tiene que tener una calidad aceptable para su propósito, sino tiene que ver también con el proceso. Y cómo o qué debo hacer yo para que podamos tener confianza de que ese proceso me permite obtener un producto de calidad aceptable. Ese es un poco el aseguramiento de la calidad. Vamos a ir desarrollando este concepto y lo vamos a ir obviamente aplicando en el proyecto y viendo más parámetros. Lo que les va a servir a ustedes para comer y darles de comer a las personas que dependan de ustedes es armarte un buen modelo de negocio dentro del tema de tu profesión, que es el software, ¿no? Entonces, el aporte presenta 5 grandes posibilidades de negocio, ¿no? De cómo obtener ganancia con el software. Primero, hacer sistemas a medida mediante contratos. Entonces, puede ser una organización o un freelancer, trabajar por ti solito, que lo que hace es ofrecerle a otras empresas o personas a través de contratos el desarrollo de software personalizado. Segunda cosa, software personalizado pero escrito in-house. Puedes también emplearte en una empresa que desarrolle software emplearte en una empresa que no desarrolle software pero que tenga un departamento de sistemas donde por un sueldo fijo, tú haces todo lo que se necesite para hacer desarrollos a medida internos. Entonces, ese no es un software destinado a venderse a otros, sino para el uso interno de la organización que te paga un sueldo fijo. Software comercial. En este caso, la idea es que tú haces un software con la idea de proponerlo a que otros se lo compren. Por ejemplo, tú haces un juego para Android, lo pones en el store, ¿no es cierto? Y el que se descarga, pues te paga por eso. Entonces, tú no lo hiciste pensando en un cliente o en un empleador específico, hiciste algo para luego comercializar. Software mass market, eso ya es mucho más amplio, eso a nivel global, por ejemplo, lo que hace Microsoft cuando vende el Office, ¿no? Entonces, ese es un software de mercadeo masivo. Y firmware, que es comercial y de mercadeo masivo. El firmware básicamente es lo que viene ahora con IoT, con Internet de las Cosas, en los hardwares inteligentes, ¿no? Entonces, es una fusión de lógica, de inteligencia o de código, ¿no es cierto?, en chips. Entonces, está ya quemada en circuitería, que viene dentro de una lavadora inteligente, dentro de una televisión inteligente, dentro de un auto con cerebro, y ese firmware también se comercializa de manera masiva. Entonces, esas son las posibilidades de modelos de negocio que se sabe que funcionan en nuestra industria. Y por último, cómo crear la referencia para no perder el 0.5. Esta, por ejemplo, es la referencia para este documento que yo creé. Así es como me pide IEEE que yo referencie un capítulo de un libro. Iniciales del autor, apellido, and, porque son 2, iniciales del segundo autor, apellido, coma, comillas, el nombre del capítulo, coma, comilla, la palabra in, en itálicas el nombre del libro, coma, el número de la edición con la palabra de punto,
Me pide la ciudad, el estado, si es Estados Unidos, y el país, que es USA, 2 puntos, la editorial, que en este caso es Wiley y Triple Press, el año, el capítulo con un CH punto, las páginas con PP punto, y terminado con un punto. Entonces, ¿cómo sé todo esto? Porque está puesto en los ejemplos, ¿no? Entonces, si tú te vas acá al aula virtual, les subí a ustedes, no sé si se los dije el viernes, la guía de referencia del formato IEEE, en donde puedes entrar y decir, a ver, ejemplo de libro, ejemplo de artículo, ejemplo de sitio web, ejemplo de software, ejemplo de manual, y entonces ahí te dice la plantilla y te dice ejemplos de cómo citar. Entonces, esa es nuestra referencia oficial para este curso. Ok, les agradezco la paciencia y la atención, pero sí es importante que entre todos revisemos nuevamente, a pesar de que cada quien ya leímos, los elementos principales de cada capítulo que vamos estudiando. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría del capítulo 1? Les escucho ahorita y si no pasamos al ejercicio calificado. Ok, ¿me ayudan con los pulgares arriba entonces? Para saber que están ahí. Gracias, me falta Andrés. Chévere, gracias Andrés. Entonces, explico la tarea, nos vamos a dividir en equipos de 2 y cada equipo tiene que, después de 20 minutos, subir la tarea al aula virtual. La tarea consiste en lo siguiente y después vamos entre todos a hacer la retroalimentación. Acá en el aula virtual tienen ustedes un documento que se llama el anexo 2, incidentes, historias de horror que involucran software. Entonces, de este apéndice 2 van a escoger cada equipo una sola historia. Entonces, aquí está en orden cronológico, desde el año 62, donde ocurrió el problema del Mariner 1, que es uno de los famosos problemas de temas de software. Y así sucesivamente van a encontrar ustedes un listado bastante amplio de problemas, de fallos de software que llegan hasta el año, no sé hasta cuál año están los últimos. ¿Sí? Pero tienes, por ejemplo, este está hasta el 2009 por acá. No sé si haya más abajo. Y entonces, escojan uno solo, la pareja, ¿no? El equipo de 2, escojan uno solo. Y de ese uno van a investigar en internet información para crear una pequeña presentación. Ya les voy a pasar a todos la plantilla de diapositivas que va a tener los siguientes elementos. Voy a abrir ahorita acá. La plantilla solamente me falta subirla en el aula, pero ya se la subo. No sé por qué me da error. Qué raro. ¿Qué? No sé qué le pasó a mi plantilla, sin usar. Qué raro, pero bueno, ya voy a ver qué pasó con la plantilla. En todo caso, lo que tienen que... Disculpe, creo que es por la extensión, porque como está... Sin extensión. Creo que la última extensión debería ser, bueno, si es un Excel. No, es un PPT. Entonces PPT, es que está con otra extensión. Así que raro. ¿Y por qué está sin extensión, creo? Veamos si será que se deja engañar. De la última, el punto de acá. Gracias. Y si hago eso, ¿crees que no? Tengo que ponerle, ¿verdad? Veamos, vamos a jugar con esto un segundo. Y si no, ya le vuelvo a crear bien y ya se las paso. Hasta que ustedes escojan, yo ya se las paso. Supuestamente es un PPT. Si le quiero cambiar, gracias. Te acabas de ganar un par de décimas. Ya te voy a anotar ahorita. Entonces, acá va una introducción de una o varias diapositivas. No es este el que les quería mostrar. Esta no es la plantilla que les quiero mostrar. Déjenme ver. ¿Qué le pasó a mi plantilla? Bueno, ya se las bajo. En todo caso, mil disculpas. Ya voy a ver dónde puse. Esa no es la que preparé para este ejercicio. Pero son 3 cosas. Una introducción, donde digan este es el problema que vamos a resolver. Una diapositiva donde diga cuál fue el error. Recuerden que el error es lo que cometieron los humanos o alguna otra máquina o software que insertó un defecto. Entonces, la siguiente diapositiva es cuál fue el defecto. Y tal vez la más importante es la siguiente, que es cuál fue el fallo. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Se perdió plata, se perdió vida, se perdió tiempo, se perdió orgullo. ¿Qué se perdió? ¿Sí? Y finalmente las referencias.
Entonces, manos a la obra, ya les pongo en el aula la plantilla para que empiecen a llenar. Mientras tanto, por favor, empiecen a trabajar la decisión de cuál van a utilizar. Entonces, nos vamos a repartir en 3 cuartitos, ya les visito allá, de a 2 personas cada uno. Disculpe, Sandra, es que estamos... Es que estamos 5, no vino Brian. Ya, ok, entonces vamos a hacer 3 y 2. Entonces, déjame moverte, Ricardo. Acá, ahí estamos. Uno es de 3 personas y otro es de 2. Nos vemos allá. Hola, Bolívar, me llamaron. Sí, profe, yo tengo una consulta. Es Claro. que ahorita los grupos que está organizando usted son, o sea, lo está organizando usted y los que les habíamos mandado al aula Este es virtual. por el proyecto. Es esa parte. Este Ah, equipo ya, de ya. ahorita solo es para este trabajo nomás. Ah, ya, ya. Ya, pues, Chévere. ya. Ya Gracias. les mando la plantilla, ¿ya? Ya regreso. Sí, profe, eso también quería preguntarle Ya, sobre. y ya les mando ahorita, ya le estoy buscando dónde le grabé. Ya Ya, regreso. ya, listo. Gracias. Hola chicos, perdón, les interrumpo para confirmar si ya les llegó la plantilla. Revísenla en el chat. Pero el chat de aquí, Sí, en el chat de aquí. no, dije, porque solamente se envía el grupo en el que se encuentra. No me encontraba en ninguno. Ahorita les mando aquí entonces. Bien que me vi. Entonces debe haber enviado únicamente a los... Afuera. Ajá. ¿Le pueden Sí, abrir, ahí por llegó. favor? Ahorita ya le envié. Sí, en sí ya nos llegó. Ya escogieron cuál van a hacer. Estamos leyendo. Estamos viendo, pero ya de una vez el que estábamos pensando, creo. Sí, porque no hay mucho Sí. tiempo, ¿no? Entonces, ahorita Sí. que ya les entregué la plantilla, voy a marcar 20 minutos, ¿de acuerdo? Cualquier problema me avisan nomás y yo me vengo.
cualquier duda que Ay, tengan. Ya, suerte. Gracias. No sé si está completazo. ¿Cuál mismo? Encontré una de Stanford. A ver, déjame ver. Ah, ya mandó aquí el archivo. Encontré una página de Stanford en la que están algunas cosas. Se está resumido, pero sí está bastante. Verás. Ya te mando ya. Chicos, disculpen que les interrumpa un ratito. Les acabo de mandar en el chat la plantilla para las diapos. Ah, sí, profe, sí, ya bien. Muchas gracias. Chévere. Entonces, desde ahorita tienen 20 minutos, ¿ya? Y en 20 minutos vamos a hacer la exposición de lo Ya, que hayan listo, profe. llegado a investigar. Ya, suerte, me llaman cualquier cosa, ¿ya? Ya, listo, profe, gracias. Ya. Hola chicos, bienvenidos de vuelta. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Quién quiere comentar? Bolívar. O sea, Andrés y yo todavía estábamos acabando, pues estábamos puliendo algunas cosas. Ya, está bien, no importa, lo vamos a presentar hasta donde llegaron y van a tener más tiempo para entregar la tarea final. Del otro equipo, ¿alguien que quiera comentar? Sí, nosotros, bueno, estábamos terminando la bibliografía, pero ya teníamos el contenido.
Chévere. Igual vamos a presentar para hacer una pequeña retroalimentación que ustedes puedan afinar, complementar y entregar. Entonces, antes de que cada uno me muestre el trabajo que hicieron como equipo, quiero indicarles las novedades de tareas para esta semana. Resulta que esta semana es una semana especial porque yo tengo que estar participando en bueno, en realidad en 2 congresos internacionales, en uno de los cuales voy a estar de expositora el día viernes. Entonces, como se nos cruza con la hora de clases, ya no vamos a tener la clase del viernes y por lo tanto, de aquí, Dios mediante, nos vemos de hoy en 8 solo por esta vez. Entonces, en función de eso, están las tareas que ustedes tienen que hacer en todo este tiempo que no nos vamos a ver y las pueden entregar todas hasta el día, como siempre, hasta el día lunes a las 9. Perdón, martes a las 9, que en este caso es, lunes a las 9, que en este caso es 30 de noviembre. Entonces, las tareas son las siguientes. Primero, lo que es el equipo, ya revisé los equipos están aprobados y el próximo lunes empezamos ya a trabajar en proyecto. Entonces, del equipo de proyecto, esta semana no hay que hacer nada. Luego, lo primero es que uno de ustedes suba la tarea que estamos ahorita haciendo y vamos a retroalimentar, el trabajo en clase de error, defecto y fallo, que lo pueden subir hasta el 30 de noviembre, una persona con este nombre de archivo. Tarea clase EDF apellidos.pdf. Esa es solamente terminar este trabajo y subirlo. La tarea del foro de esta semana consiste en ver un video que es muy cortito sobre el lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX, leer un artículo que también es pequeño, aquí está el enlace, y después de mirar el video y el artículo, pues escribir una entrada en el foro con tu reflexión de lo que hayas aprendido de este caso de lanzamiento y aterrizaje del Falcon 9. Aquí está el mínimo 100 palabras, máximo 300 palabras. Entonces vas a medir en palabras, eso puedes usar el Word o cualquier otro editor para medir las palabras y luego pasarle al foro. Eso es 8 puntos. Y 2 puntos por comentar a un compañero. Entonces en esta ocasión solo vamos a comentar a una persona. Como siempre, en el libro de texto nos toca el capítulo 2 y como les comenté, aquí están los ejercicios a resolver, que son 8 seleccionados. Y aquí está el nombre con el que debes subir la tarea utilizando la plantilla Word, igual que hicimos esta semana. Y aquí viene la tarea que reemplaza la clase del día viernes, que tiene que ver con el Congreso. Entonces, la ventaja de este año es que este congreso, a pesar de que es en México, va a ser totalmente virtual por el tema de la pandemia y bajo esa consideración también va a ser sin costo. Entonces, les pido que todos ustedes se registren gratuitamente, le das clic en este enlace y llenas un formulario muy sencillito usando tu correo VPN y estás dentro del congreso. Luego, ahí mismo te puedes descargar la agenda o también aquí arriba les puse la agenda para que se descarguen aquí en la sección de recursos, para que ustedes puedan ver todas las actividades y se unan a las que puedan y deseen, porque pues obviamente estamos en clases y no necesariamente vas a tener la posibilidad. Sin embargo, me gustaría mucho, de ser posible, que me acompañen el día viernes a las 11, hora de México, que en nuestro caso es 12 del mediodía, para una exposición de 1 hora que yo voy a hacer sobre el tema de ingeniería de software accesible en empresas de desarrollo pequeñas, que es la invitación que me han hecho. Ahora, si no les es posible asistir a mi exposición del día viernes a las 11, les pido que me avisen por WhatsApp y me digan a qué conferencia van a asistir en lugar de la mía. Les recomiendo la del doctor Luján, esta en cambio es mañana que se inaugura el evento. A la misma hora, Ecuador 12 mediodía, o sea, México a las 11. Doctor Luján fue mi profesor de doctorado y él va a hablar sobre cómo hacer pruebas de accesibilidad en entornos web. Y si no pueden tampoco pues vean en la agenda y tienen eventos todo el miércoles, todo el jueves y todo el viernes, cojan uno, solamente uno y asisten a ese. Entonces, lo que es obligatorio es asistir a una conferencia o ponencia, la mía, la de Sergio Luján o cualquier otra que te dé el horario de hoy hasta el viernes, perdón, de mañana hasta el viernes. Y les recomiendo, esto es opcional, si es que pueden, anímense en asistir a este taller que se llama Introducción a Pruebas Unitarias con JUnit.
Es un taller que van a dar dos personas durante una sola jornada de 2 horas, el día 26, que en nuestro caso es desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Si es que te dan tus horarios, te recomiendo, igual es gratuito, está dentro de todo el evento, y aquí les dejé el enlace para que se puedan inscribir. Entonces, esas son las opciones. Ahora sí vamos al punto 4. Hay que escribir un reporte que contenga un resumen de la presentación que hayas asistido. Mínimo 300 palabras, puedes poner gráficos, esquemas, tablas, esos 6 puntos, y un pequeño análisis personal de mínimo 100 palabras por 4 puntos más. Y subir este archivo con formato PDF con este nombre utilizando la plantilla. Entonces, ¿preguntas con respecto a las tareas? Y si no, ayúdenme como siempre con el like, si es que estamos de acuerdo. Gracias. Me falta Ismael y Bolívar. Disculpe, Sandra. Sí. Entonces creo que todos, de hecho, creo que tenemos el viernes la materia de administración financiera en el horario de la conferencia. Ajá. Eso de no poder asistir a la conferencia, ¿hasta qué día podemos decirle cuál conferencia podemos ver? Hasta mañana. O sea, revisen hoy tranquilamente en la tarde, en la noche y busquen otro. Y me avisan a cuál van a asistir. No hay ningún problema, porque no quiero yo que obviamente falten a clase, ni pedir permisos, ni nada. Simplemente busquen un hueco de 1 hora entre miércoles y viernes para asistir a una conferencia. Y me avisan por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Ya, gracias, muchas gracias. Chévere. Ok, Ya, muchas entonces gracias. vamos con el equipo de 3 personas primero. Por favor, quien va a compartir la pantalla, mostrarnos el trabajo, te escuchamos todo y luego hacemos una pequeña retroalimentación. Tienes, no sé cuál de ustedes va a presentar. Ya le Gracias. comparto. Chévere. Tienes 3 minutos para mostrarnos lo que avanzaron. Mientras Brian se prepara, recuerden que la idea de esta clase es entrar en este hábito de retroalimentarnos, hacer varias iteraciones e ir cada vez mejorando. ¿En qué puede ver mi pantalla? Sí, ya está, está ahí. Le puedes dar en formato de presentación. Y, muy bien. dale. Inge, compañeros, somos del grupo 1, conformado por mi persona, Ricardo Falcón e Ismael Rivas. El tema de nosotros de incidentes e historias de horror que involucran el software. Como introducción, nosotros cogimos que uno de los fallos más grandes que se recuerdan fue el que afectó el acelerador lineal médico modelo Terac 25. Esta máquina costaba $1 millón y se usaba para tratar a pacientes de cáncer con radioterapia. Y debido a un error de software costó la vida de 6 personas entre los años 1985 y 1987. Basado en esta introducción, nosotros hemos realizado la clasificación del error, defecto y un fallo. Ok. Entonces, el error se efectuó en el momento de la planeación del software cuando consideraron exponer a los pacientes a una alta intensidad de radiación sin una protección intermedia. Esto se debía a una placa metálica del hardware que debía proteger para disminuir la radiación directa que iba para los pacientes. El defecto fue que el momento de producir este artefacto no se consideró dicho error y el software el software en producción tenía este defecto. Y el fallo fue el momento de utilizar el artefacto para tratar pacientes con cáncer mediante radioterapia. Detonó el defecto del software, provocando la muerte de 6 personas debido a la sobreexposición de radiación. Correcto. Y las referencias. Entonces vamos desde la diapo 1 y rápidamente vamos a ver algunas cosas. Bueno, la carátula no, esa está bien. En introducción. En la introducción, si te bajas un poquito, no hace falta que pongamos ya el costo, porque eso es el fallo, ¿no? Entonces, simplemente hasta para qué servía la máquina, lo que costaba. Y hasta ahí se podría quedar, eliminar la parte de que costó la vida, porque eso ya viene más bien en la sección del fallo y consecuencias. Siguiente. En la parte del error, sí es cierto que se decidió en esta nueva versión de la Tera quitarle la placa, pero eso tuvo como consecuencia que se cometió un error justamente cuando se estaba haciendo el software de control. Entonces, investiguen un poco más el error desde la perspectiva de software. O sea, dejen lo que está, pero aumentenle la parte de software en la parte del error.
En el defecto, si te vas al defecto, ahí hay que especificar ya cuál fue, si fue un defecto en el código, si fue un defecto en diseño y si fue de diseño, en qué parte del diseño. Entonces traten de investigar un poco más ya el defecto que quedó en el software como tal. O sea, ¿dónde estaba el problema? Si era un problema de interfaz, si era un problema de cálculo, si era un problema de redondeo. Entonces ahonden un poco más ahí. Y por último, en el fallo, entonces le podemos aumentar las fechas que estaban en la introducción más bien acá y también considerar no solamente las personas que fallecieron, sino también las personas que fueron afectadas con quemaduras y que fueron muchísimas y los países en los que de donde fueron los pacientes, como para dar una idea más grande del impacto. Eso sería. Gracias y ya corrijan todas esas cosas hasta el día lunes y lo suben. Vamos con el siguiente equipo. Tenemos 3 minutitos para ver el trabajo del otro equipo. Ya, profe, ya comparto pantalla. Dale. No sé si ya pueden ver. Sí. Así mismo, muéstranos completo y al final hacemos una pequeña retroalimentación. Ya, dale. Ya, entonces, profe, un ratito que se me perdió el Zoom. Ya, aquí están. En 1983, una falsa alarma en un sistema de detección de ataques nucleares estuvo a punto de provocar una guerra nuclear. Esa sería nuestra introducción, ese sería nuestro problema en sí. Ya. ¿Ya? Entonces, durante la Guerra Fría en los Estados Unidos y en la Unión Soviética se vio con el temor constante de un ataque nuclear. La existencia y el desarrollo de armas nucleares durante la carrera armamentista perpetuó la ansiedad por el hecho de que los dos países estaban en el borde de la guerra. Las tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia dieron forma a la narrativa de principios de la década de 1980. ¿Ya? Entonces, en lo que sí nos dimos cuenta es que fue, si vamos a hablar del error, cabe recalcar un poco antes de así el por qué se dio a esto, porque en sí este error que fue una falsa alarma que dieron a los rusos, en pocas palabras, dieron a los rusos fue exactamente alrededor de las 12 horas con 14, que era casi a la madrugada en hora de Moscú, ya que uno de los satélites detectó el lanzamiento de un misil desde Estados Unidos. Y según el protocolo, según lo que ya estaba especificado, que el software se basaba en sí en dar una alarma, pero la persona a cargo que estaba ahí que tenía que notificar a los superiores era el oficial Petrov. ¿Ya? Pero ¿por qué le cogimos esto como un error? Porque en sí Petrov no hizo eso, porque Petrov pensó que no tenía sentido iniciar una guerra con un único misil, porque el software en sí, solo el sistema de detección, solo detectó uno. Entonces Petrov no notificó a los mandos superiores. Petrov decidió esperar porque intuía que el sistema podía estar equivocado, ya que su experiencia la decía, una corazonada que sentía decía que no, o sea, que por qué va a armar una guerra si solo es un misil. Y ordenó cancelar la alerta. Poco después, el sistema volvió a alertar de lanzamientos de un segundo misil y después de unos 3 misiles más, ¿ya? En pocas fueron como 5 misiles en el aire que después notificó ese sistema. Petrov seguía pensando, como tenían esa mentalidad los rusos, que tenían una frase muy, muy famosa, que era la gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Entonces, por estas razones, Petrov lo que hizo fue siguió esperando la confirmación de los sistemas de radar de tierra. Entonces, ¿y esto qué significaba? Que iba a haber menos tiempo de reacción de Rusia hacia Estados Unidos. Entonces, por eso lo tomamos más nosotros como este error, ya que en sí el sistema alarmó, pero en sí la función del usuario era notificar así sea un misil. Pero como los rusos eran, como quien decir, un poco orgullosos, lo que hizo fue esperar hasta que le dé la segunda confirmación los otros radares que eran de tierra. Y ya no eran los otros radares que del principio, los de temprano, los de aviso temprano. Ok. Ya, como defecto nosotros tomamos a que
Los satélites de alerta temprana tenían estructuras específicas que hicieron posibles la falsa alarma para detectar misiles potencialmente lanzados desde los Estados Unidos, ¿no? En específico, el satélite llamado OCO fue el que detectó los lanzamientos nucleares y este es el que dio la falsa alarma, la cual después se descubrió que fue un error de lectura que fue interrumpido por el sol. O sea, fueron reflejos del sol que hicieron parecer que eran satélites, que era un lanzamiento de algún satélite. Entonces, este fue el defecto que tuvo en este caso el satélite. Y por último, tenemos el fallo, que es, bueno, el 26 de septiembre de 1983, el sistema de satélites de alerta temprana de la Unión Soviética había detectado este supuesto ataque nuclear desde los Estados Unidos, lo cual se determinó que fue incorrecto porque ya habíamos mencionado que fue una falla de lo que es el sistema satelital y fue una detección, un reflejo de la luz solar que fue lo que ocasionó esto y que casi ocasiona una guerra nuclear entre las dos potencias mundiales. Y eso con lo que respecta a nuestro problema. Y bueno, aquí tenemos unas 3 referencias que también encontramos. Chévere. Entonces, bueno, indicaciones generales, porque ya no nos queda mucho tiempo. No se olviden de revisar ortografía, puntuación, tipeo, que las referencias cumplan con IEEE. Y en el caso específico de este trabajo, bueno, yo no conocía yo esta historia y me parece muy, muy interesante este fallo en particular. Un poco repensar mejor cuál parte mismo es el error y cuál parte mismo es el fallo, ¿no? En este caso, por suerte, el fallo no fue a mayores, es decir, no provocó la guerra, sin embargo, sí hubo la falsa alarma. Entonces, la falsa alarma es en realidad el fallo, o sea, lo que hizo esta persona Petrov fue más bien contingencia y por suerte de buena manera, ¿no? Como dices, por su Claro, nosotros también le tomamos lo que hizo Petrov fue porque, o sea, a la final es un error, ¿no? Que él no haya alertado a las autoridades de que viene un misil, pero también a la vez no es, no, o sea, también le salvó, ¿no? Salvó de una Así guerra es, nuclear. porque si bien es cierto el protocolo era que él debía detectar, en cambio, como el software no es infalible, como vemos, ni siquiera el software que detecta misiles y estalla guerras, entonces él también usó su intuición y eso también es importante. Entonces traten de darle la vuelta a la historia para mostrar en el orden cronológico, porque ahorita ustedes están hablando de Petrov al inicio, cuando él en realidad actuó después de que se dio el fallo. Claro, Entonces, sino el que como fallo de la estaba en la alarma. plantilla, quisimos guiarnos Ajá. así. Sí, pero vírenle y pónganle en el otro sentido y vuélvale y súbanle en el aula. Listo, profe. Entonces, gracias, puedes descompartir y voy a tomar una capturita de nuestra asistencia de hoy, aunque no hemos podido hacer hoy día nuestra pausa activa, les quedo debiendo eso para la próxima semana. Y como les digo, no nos vemos este viernes porque después de mi exposición continúa el evento que yo voy a estar involucrada de miércoles a viernes, pero el día martes nos vemos, Dios mediante, para retomar clases y empezar a trabajar en el proyecto. Así es que tengan una muy buena semana, me avisan con tranquilidad por el chat a cuál conferencia desean asistir. La única cosa es que tengan que ser obviamente de software y de preferencia de calidad. Y de acuerdo a sus tiempos, pues asisten a esa y con esa pueden hacer el deber que tiene que ver con ATICA. Entonces, eso sería todo por hoy. Muy buenas tardes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, que pase bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.